Ministerios Ebenecer presenta con el apóstol doctor Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones hermanos amados, nuevamente el privilegio extraordinario de predicar la gloriosa palabra de Dios, la enseñanza en medio de este tiempo de reflexión. Creo que nos cae bien a todos definitivamente el poder ocuparnos de la lectura de la Biblia, del escudriñar la misma y de preguntarle al Señor, y orientado por el Espíritu Santo, el contexto de la Biblia, pero también los ministerios que Dios ha levantado para la explicación de la misma. Yo he estado conversando con ustedes ya hace más de un mes yo empecé a predicarles acerca de la iglesia Filadelfia, que es la iglesia a la cual le dijimos la sexta iglesia, le dijimos la iglesia que guarda la palabra, la iglesia poca fuerza, la iglesia que se va en el arrebatamiento, la iglesia que guarda... Le pusimos un sinnúmero de títulos, ¿verdad? Y hemos ido avanzando en el desarrollo de la explicación de esta iglesia. Luego empezamos a hablar un poquitito de la Odisea, que dijimos que en la línea del tiempo son las dos iglesias que permanecen en este momento. Pero en esta oportunidad yo quisiera dar una explicación para que no haya confusión a este respecto. Quiero dar una explicación de cómo la Biblia se tiene que interpretar en cuanto se refiere a la palabra profética más segura. Mire, desde temprana edad ministerial, mi apóstol a mí me enseñó que habían diferentes planos de interpretación de la profecía bíblica. Luego, cuando empezamos a desarrollar y a crecer, me fui dando cuenta que pues así era, efectivamente era. Le voy a poner un ejemplo que tal vez no se lo debería de poner, pero es el que se me viene en este momento. Cuando se profetiza, por ejemplo, que el Señor habría de venir y que iba a nacer de una virgen, ahí vemos por lo menos dos picos de interpretación, porque el profeta le está diciendo al rey, le está hablando al rey en ese momentito de un plazo muy cercano, y le dice: antes de que el niño empiece a discernir en lo que es el bien y el mal, los reyes a los cuales tú temes van a desaparecer. Y allí le dice que un niño iba a nacer de una virgen. O sea que había una señal específica para ese tiempo. Pero lo entendemos nosotros en el contexto bíblico que el Mesías iba a venir así cientos de años después. O sea que tenía un cumplimiento no en el mismo tiempo. Cuando se habla de la palabra profética más segura, tenemos que ver los 7 planos de interpretación. Si no, nos vamos a confundir. Ok. Pero entonces déjeme explicarle esto. Yo quiero hablarle hoy de este tema, el mensaje a las 7 iglesias. Muy bien, el mensaje a las 7 iglesias. Tal vez aquí debería de haber empezado hace más de un mes, ¿verdad? Pero yo creo que estamos a tiempo. Me baso en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 11. En el versículo 10 usted se recordará que dice: y oí una voz como de trompeta detrás de mí que me decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, etc. Y entonces aquí en el 11 dice que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, acá yo quisiera que conversáramos un poquito. Si este mensaje lo agarramos así, literal, como les gusta a muchos, y agarrar una sola faceta de los 7 planos de interpretación, entonces diríamos que todo Apocalipsis no es para nosotros. Simple. Bueno, y no solo eso, diríamos lo mismo para toda la Biblia, porque diríamos que 1 Corintios es solo para los corintios y ya no están, segunda también.
la epístola a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses. 1 Timoteo era dirigida para Timoteo, pero yo no me llamo Timoteo. Entonces tenemos que ver que existe lo literal de ese momento, corto plazo, ¿verdad? Pero que no, eso no es solamente para ellos. Estas iglesias dejaron de existir, estas están en Asia Menor. Ahora subsisten los pueblos alrededor porque el montón de cristianos van y hacen tours para supuestamente ir a conocer la iglesia del libro de Apocalipsis. Ahí eso lo que se van a ver son restos de lo que fueron aquellas 7 iglesias, con todo respeto le digo, pero esa es la verdad. Solo van a ir a ver ruinas y que aquí estuvo tal cosa, y aquí estuvieron los de Esmirna, y aquí estuvieron los de Pérgamo, y aquí estuvieron los de no sé qué. Bueno que puede llegar, pero eso no le va a ayudar al buen entendimiento de lo que realmente el Señor quiso decir en el libro Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro que significa revelación. No es solamente lo literal. Entonces, es muy bueno si usted tiene los recursos para ir a visitar las ruinas de estas 7 iglesias y decir que el mensaje fue literal únicamente para ellos. Muy bueno, pero entonces Apocalipsis ya no es para usted, ni Judas, ni Primera de Pedro, porque Primera de Pedro dice que se la escriben a los repatriados. Y dice dónde, a dónde les está escribiendo, entonces no sería para nosotros. Sin embargo, vienen las otras interpretaciones que son básicas. La Biblia es útil para redarguir, enseñar y estarnos llevando a toda buena obra. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, lo literal sucedió, pero no solo ahí. Entonces, déjeme explicarle esto de la siguiente manera. Yo le puse el mensaje, las 7 iglesias. Le voy a mencionar por lo menos cuatro cosas. Número 1, este Apocalipsis dirigido a las iglesias literales que ahí aparecen. Es decir, cuando el apóstol Juan escribió este libro, tuvo que haberlas hecho llegar a los ángeles, a los ministros, a los pastores de las iglesias ya mencionadas en Apocalipsis 1:11. La segunda forma sería en la enseñanza a la iglesia actual. Como quien dice, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Se lo dije a las iglesias de hace 2000 años para que lo entiendan las iglesias de este momento, ¿verdad? Entonces aquí ya se está habilitando el libro de Apocalipsis. Pero si solamente se deja a las iglesias literales del principio, entonces el libro Apocalipsis estaría inhabilitado para nosotros y sería mejor quitarlo de la Biblia. Pero y entonces también tendríamos que ver lo que dice, que el que ose quitar una sola de las palabras de este libro, lo quitan del libro de la vida. Entonces mejor tenemos que ver por qué este libro ha sobrevivido con una precisión extraordinaria para este tiempo. Entonces miremos la tercera parte, la enseñanza individual para cada cristiano o iglesia. Cuando digo individual, ¿verdad? Me refiero ya sea a la persona en sí, llamémosle la persona humana y la persona colectiva, ¿verdad? Ahí de esa manera lo tendríamos que entender. O jurídica, ¿verdad? Entonces, la cuarta sería las iglesias en la línea del tiempo, que es lo que hemos estado conversando cuando dijimos acerca de Éfeso y dijimos que Éfeso era la iglesia que representaba el año 33 cuando el Señor la fundó hasta determinada época, y cuando siguen yendo los demás hasta que último están las 2 que sería Filadelfia y la Odisea. Entonces aquí en estas 4 tenemos que entender, por lo menos en estos 4 grandes grupos, la aplicación de lo que la Biblia quiere para nosotros. En base a esto, solo quiero repetir un poquitito. Primero, Apocalipsis está dirigido para las iglesias de aquel tiempo.
pero nadie me puede decir que ya no es, que ese libro está caduco y que no sirve para nosotros. Eso sería una terrible pérdida si alguien piensa de esa manera. La segunda es que es una enseñanza que se le dio a ellos, así como las enseñanzas de 1 Corintios capítulo 10, Hebreos 10 y Hebreos 6, que se le dio a los antiguos para enseñanza de nosotros, a los cuales nos han alcanzado el final de los siglos. Esto significa que la iglesia del principio, toda en conjunto, tuvieron estas falencias y nosotros debemos de aprender de lo que ellos se enfrentaron en la iglesia del último tiempo. Ok, esa sería la segunda, ¿verdad? La tercera es que específicamente Dios le pueda estar hablando a un individuo. Digamos que le diga el Señor a un hermano de la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero no se lo está diciendo a toda la iglesia, se lo está diciendo a un hermano dentro de la iglesia. Esa sería otra forma de ver la palabra aquí en Apocalipsis. Y la última, que es la que hemos estado conversando nosotros, repito, es Éfeso año 300 y las demás iglesias hasta llegar a Filadelfia y la Odisea en una línea de tiempo. Ahora yo quisiera que conversáramos juntando todas las iglesias como una enseñanza para nosotros. En este momento ya no sería, y por eso quería hacer la aclaración, en este momento ya no sería que nosotros somos Filadelfia, ¿verdad? Porque ya no estoy hablando de la línea del tiempo. En este momento que nosotros somos las 7 iglesias, ¿ok? La iglesia del tiempo final es la iglesia, las 7 estas. De aquí podemos, híjole hermano, entender muchas cosas. Por ejemplo, podemos entender el pasaje aquel de Isaías en donde dice que iba a venir un tiempo en el cual 7 mujeres se iban a acercar a un solo hombre, diciéndole: nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente déjanos llevar tu nombre, quítanos el oprobio. Esto está en el libro de Isaías. Entonces, al contextualizarlo y verlo por el Espíritu, nos damos cuenta que esas 7 mujeres son 7 iglesias del tiempo final. Ese único hombre es Jesús. Entonces esas 7 iglesias representativas de la iglesia del tiempo final, se estarían acercando a Jesús para decirle: mira, yo voy a seguir con mi propia doctrina, la que me enseñaron mis abuelos, o la que enseña la denominación, la que está pues en los estatutos con que se formaron esta iglesia. Así, ese es mi pan, voy a comer mi propio pan, voy a comer mi propia doctrina. Vestiduras, eso de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a mí no me cae bien, Señor, no me gusta. Entonces voy a tener mis propios vestiduras, líderes, superintendentes, doctores en teología, doctores en divinidad, graduados de tal o cual universidad, y esas van a ser mis vestiduras. Entonces las tuyas no las quiero, no te voy a molestar con eso, Señor, yo tengo las mías. Lo único que necesito es que me dejes que me llame cristiano, que lleve tu nombre y que quites el oprobio. Entonces, ahí es en donde se puede contextualizar, ¿verdad? Entonces, las 7 iglesias vistas desde este ángulo que le estoy diciendo, es un mensaje para todos nosotros en este momento, desde Éfeso hasta la Odisea, ¿verdad? La otra que he estado explicando es línea de tiempo. Yo espero haberlo dejado claro. Yo por lo menos me entendí perfectamente, pero ni modo, estaría muy mal que no lo hiciera, ¿usted? En base a esto, yo quisiera que analizáramos otra cosa también. Eso lo puede leer usted en su Biblia. Apunte lo que le estoy diciendo, por favor, y vaya a corroborarlo posteriormente, porque si no se va a perder algunas cosas que le quiero decir para orientarlo en el estudio de esto. Mire pues, en cada iglesia, en cada grupo, el Señor le habla a 2 tipos de personas. Digamos, cuando habla con Éfeso, primero le habla al pastor y después le habla a la congregación. Al pastor le dice: mira, te habla, en pocas palabras, te habla Jesús. Jesucristo te habla, pastor, ángel, líder,
apóstol, te habla Jesús. Pero cuando se termina esa mini epístola pequeñísima, ya no le habla al pastor, sino que y ya no habla Jesús, sino que habla al Espíritu. Y dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice no al ángel, no al pastor, no al líder, a las iglesias, a las iglesias. Entonces, esto es muy interesante, demasiado interesante, porque alguien dirá, bueno, entonces, si el pastor, Dios le está dando una reprensión, yo no tengo nada que ver con ello. Pero lo tremendo es que los vincula el Señor, porque en la misma Biblia, en el contexto, dice que como el pastor, las ovejas, y como la madre, las hijas. Entonces, si al pastor lo están reprendiendo por algo, seguramente él ha trasladado lo mismo, la misma falencia, o tiene la misma virtud, las ovejas. Entonces esto es bien complicado. Y lo tenemos que analizar de esa manera. Solo quiero decir, mire, por eso son tan lindas las preguntas a usted, porque cuando vienen las preguntas, las lagunas que uno dejó, las puede ir reparando, ¿sí? Digamos, ¿por qué razón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios? No son tres dioses, sino que es Dios en tres manifestaciones distintas. Pero el Hijo se encarga de los ministros. ¿Por qué se encarga el Hijo de los ministros? Porque Efesios capítulo 4, del 11 al 13, dice que el que dio a los ministros fue el Hijo. Dice Dios mismo, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero en los versos anteriores dice que cuando Él subió a lo alto, dio dones a los hombres. ¿Quién dio estos dones? El Hijo. ¿Ok? El Hijo. Entonces, como el Hijo dio esos dones, Él es, por decirlo así, la autoridad inmediata superior, pues. Entonces, por eso es que el Hijo le habla a los ministros, pero el Espíritu le habla a toda la iglesia, y el ministro tiene que hablar también por el Espíritu. Por eso es que mirábamos cuando Pablo en la Escritura dice, vosotros sois cartas redactadas por nosotros en el Espíritu, no con tinta, sino que por el Espíritu. Entonces el Espíritu utiliza a ese pastor que fue dado por el Hijo para hacer la obra en las ovejas. Yo espero estarme a entender con esto, pero yo quiero continuar en esta situación porque ya sabe usted que el tiempo aquí nos avanza bien rápido. Entonces, entremos en la siguiente temática. Yo le puse el galardón de los vencedores. Ok, ¿por qué le puse el galardón de los vencedores? Esto también merece ser explicado. Y es que aquí, como son 7 iglesias, 7 veces el Señor habla, el que venciere, 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 el que venciere. Le voy a dar esto, le voy a dar lo otro, le voy a dar lo otro. Y como ahorita estamos hablando en plenitud de las 7 iglesias, diríamos que hay algunos ministros que logran trasladar eso a sus ovejas y esas iglesias se convierten en vencedoras. Pero digamos, si es solamente vencedor de una cosa, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que a la iglesia de Éfeso le recriminan una sola cosa y después le dicen el que venciere le voy a dar esto, 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 lo otro, entonces él venció una sola cosa. Pero si un cristiano vence solo una cosa, se llama vencedor y le van a dar su galardón. Pero Romanos capítulo 8, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién condenará? Si el Señor justificó, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre y todo lo que usted ya conoce. Dice inmediatamente después, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Ser vencedor o ser más que vencedor? Obviamente, ser más que vencedor. Ahora, si eres vencedor, pues te van a dar tu galardón que te corresponde.
Pero si eres más que vencedor, te van a dar los 7 galardones que están descritos en las 7 iglesias. Recuerda que ahorita no estoy hablando viendo la iglesia desde el punto de vista línea de tiempo. Entonces, en base a esto, escudriñemos algunas cosas. Miremos pues, en lo que vamos entrando en el tiempo aquí del Señor, que Dios nos ayude. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya vio, aquí es a las iglesias que les está hablando. Pero cuando usted empieza a leer este capítulo, no le está hablando a la iglesia, le está hablando al ángel de la iglesia. Si quiere lo miramos. ¿Dónde están mis lentes? No sé, pero aquí rápido los encontramos. Porque esta iglesia que le estoy mencionando en este momento sería Éfeso. Vamos a ver. Mire cómo empieza el capítulo 2. No le está hablando a la iglesia. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero cuando llegamos al versículo 7, ya no le está hablando al ángel. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, empezó platicando con el ángel porque en donde se tenía que arreglar todo el lío que había era a nivel ministerial, con mucha pena, tristeza y vergüenza. Tengo que decir que, de veras, no es por andar buscando culpables ni nada por el estilo, pero si la iglesia está como está, que no ha dado la talla, no es totalmente la falta de la iglesia, no es totalmente la culpa de la iglesia, sino que del liderazgo de nosotros. Porque somos nosotros los que le debemos de poner un alto a la iglesia. Somos nosotros los que los debemos de redarguir por el Espíritu. Somos nosotros como padres espirituales los que los tendríamos que frenar. Pero como platicábamos hace un tiempo, si somos gobernados por el pueblo, en vez de gobernar al pueblo por el Espíritu de Dios, entonces no vamos a lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces por eso es que Dios primero le habla al ángel de la iglesia. Y las otras son repercusiones. Entonces, miremos pues, galardón. Concentrémonos ahí, concentrémonos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vaya pues. Aquí sí ya se puso seria la cosa, ¿verdad usted? Porque prácticamente lo que está diciendo es, mira, el galardón tuyo es que te recuerdas de ese paraíso que está descrito en el libro de Génesis, que tenía muchos árboles y había un árbol que se les había prohibido, que era el conocimiento del bien y del mal, pero había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Ok, ese árbol de la vida yo lo oculté. Pero si tú vences, yo te voy a dar de comer de ese árbol. Ay, Padre Santo, Dios mío, ayúdame, por favor, lo que voy a decir, Dios. Mire pues, ¿de qué era ese árbol? Era el árbol de la vida, ¿sí o no? Bueno, ¿qué daba ese árbol? ¿Vida eterna o inmortalidad? Que no es lo mismo. Porque usted, al haber aceptado a Cristo, usted lo que tiene es vida eterna, pero inmortalidad no. Sí, por eso es que estamos en cuarentenados. Porque si fuéramos inmortales, sin mascarilla saldríamos, que se venga el coronavirus y todos los virus que se vengan, pero no somos inmortales. Entonces el galardón específico acá es impresionante.
El galardón aquí es, te voy a dar a comer del árbol de la vida. Padre bendito, si nosotros nos ponemos a hacer un examen concienzudo de lo que era el árbol de la vida, desde el libro de Génesis, pasando por Ezequiel, llegando hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que es una cosa impresionante que puede ser aplicado en este momento para nosotros. Me da mucha pena poder explicarlo porque pueden haber gente que piense mal, pero con la ayuda del Señor, hermano, el Espíritu Santo va a ver que es lo que está en la Biblia y no estoy hablando cosas mías, ¿verdad? Mire, el árbol de la vida, por ejemplo, tiene hojas que son sanidad para las naciones. Así dice la Biblia, que da 12 frutos al año, 12 cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces, el vencedor le van a dar a comer del árbol de la vida en este momento. Pero ahí no estoy hablando que va a tener vida eterna, porque la vida eterna viene como consecuencia de que yo creí en el Señor y lo acepté como mi Salvador. No de que vencí. Eso ya es un proceso para otro galardón. Es que la salvación es un regalo de Dios. Aceptamos a Cristo, lo aceptamos, ya tenemos vida eterna. Pero inmortalidad todavía no la tenemos. Entonces ahora, si vencemos, tenemos acceso al paraíso. Aleluya, está hablando en sentido espiritual, desde luego. Y nos encontramos con el árbol de la vida. Y entonces podríamos ser sanados en multitud de oportunidades. ¿Por qué? Porque en el árbol de la vida están las hojas. Y las hojas, un suteíto de árbol de la vida, así como se toma té de manzanilla, té de no sé cuánto, té de tilo, té de no sé cuánto. Algunos lo que toman es tequila, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Yo me refiero a... Y le echan y dicen, esto está sabroso, dicen que esto es bueno para la digestión, dicen que esto es bueno para el sueño, dicen que esto es bueno para... Vaya, ¿y para qué será bueno el té de las hojas del árbol de la vida? ¿Para qué será bueno? Para sanarte de todo, de todo. Entonces, el galardón acá sería inmortalidad. Aleluya, inmortalidad. Porque vida eterna ya la tenemos. Y eso es lo que Pablo decía. Mire, les voy a decir un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que Pablo decía en su epístola de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después decía ahí, nosotros los vivientes que hayamos permanecido. ¿Y cómo se convirtieron en vivientes? No en vivos, ¿cómo se convirtieron en vivientes? Se comían el árbol de la vida. Pero no se podían comer el árbol de la vida así por así. No. Se los tenían que dar como galardón. Esto es glorioso. Para mí es glorioso. Voy a seguir explicando, que Dios me ayude para explicarlo. Y no solo para explicarlo a usted, sino que al final de cuentas para llevarlo a nuestra vida. Aunque los demás no lo crean, si nosotros lo creemos y bien a nosotros nos puede ayudar. De tal manera que yo, entre paréntesis, no estoy diciendo que los que se enferman o nos enfermamos, no estoy diciendo eso, que los que nos enfermamos o se enferman no tienen este galardón. No, al contrario. ¿Cómo les van a dar sanidad a los sanos? Se les tiene que dar a los enfermos. Entonces, si algún hermano en Cristo se enferma, aleluya, tiene si vence lo que Dios dice acá, si logra vencer, le dan té de hojas de árbol de la vida y el fruto. Y entonces eso le va a repercutir en una salud de toro. Pero mire, quiero decirle lo siguiente. Nosotros necesitamos esto porque nosotros sí llegamos en este tiempo a la última milla de la iglesia
que va a recorrer aquí en la tierra, aunque se burlen todos los burladores del mundo, porque usted sabe que uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia y las cosas sagradas son los burladores. La Biblia les llama escarnecedores, así les llama la Biblia, ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros no nos debemos de sentar con los escarnecedores. Pero lo que quería decirle a este respecto también es que los burladores habrán, porque en los posteriores días vendrán burladores diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual, pero son burladores. Cuando se burlaron, cuando vino la unción, la llenura del Espíritu Santo y se empezaron a burlar en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, se burlaban porque hablaban en otra lengua. Entonces, burladores siempre van a haber. Y el tema no es los burladores en este momento, pero que los hay, los hay. Pues aunque se burlen, si usted cree, si usted es vencedor de esta faceta, porque esta es la primera que estoy explicando, me faltan 6. Entonces usted podría obtener sanidad, y no solo sanidad, inmortalidad. Vaya pues, y esa es una promesa que dice la Biblia, que se siembra en corrupción y se cosecha en incorrupción, se siembra en muerte y se cosecha en inmortalidad. Y entonces, al final de cuentas, Dios dice en la Biblia que Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. Dos cosas que parecerían lo mismo, pero que no lo son. Pues mire, pues ahorita tenemos nosotros un serio problema con esto del virus que anda fastidiando, y después, no estoy tratando de asustar a nadie, pero van a venir otras cosas. Y el que Dios quiera que se vaya, se va a ir, porque por cientos de años los cristianos han llegado al final de su carrera y se van. Algunos quizá no, a la manera de Enoc, a la manera de Elías y de otros ministros que yo veo en la Biblia, que no se fueron sufriendo pérdida en su cuerpo, sino que se fueron transformados o arrebatados, a la manera de Elías. Pero en este tiempo, creo que Dios te puede sanar. Y no estoy hablando solo de coronavirus, es que ¿acaso el coronavirus es la única enfermedad que hay? Pues ¿qué pasa? Que eso agarró las primeras planas de todos los periódicos y de la mente de la gente. Pero eso no quiere decir que, como vino el coronavirus, desapareció la diabetes, la hipertensión, la artritis reumatoidea, la cisticercosis, saber cuántas miles de enfermedades más, el cáncer. No desaparecieron. Lo único que el otro les ganó en publicidad. Entonces esto va para los del coronavirus y para cualquier enfermedad. Dios te puede sanar, porque Dios es poderoso. Dios te puede sanar. No le temas a las doncellas de la muerte. Las doncellas de la muerte son las enfermedades. Y tú, óyeme bien, no son los chinos, ni la vacuna, ni Bill Gates, ni nada de ellos el que tiene las llaves de la vida. El que tiene las llaves de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. Así que antes de que tú partas de este mundo, le tienen que ir a pedir permiso a Él. Y si Él lo da, enhorabuena, Él sabe por qué. Y si no lo da, aunque te lancen la maldición de Tutankamen mezclado con patas de serpiente que no tiene, y alas de araña que tampoco tiene, y coronavirus, no te hace nada. Si Dios lo permite. Un simple resfriado se lo puede llevar, y no coronavirus. Entonces, ahora lo que yo estoy diciendo es, pero para tener esta certeza del árbol de la vida que te da salud y te da sanidad, que no es lo mismo, salud y sanidad no es lo mismo, tenemos que ser vencedores. Ahora, ¿de qué? El vencedor, sí, pero ¿qué vencedor? ¿A quién le está hablando aquí? Bueno, cuando ya lo vimos en los primeros versículos, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4, ¿qué es lo que tiene que vencer? Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Ok, por favor, déjeme que le lea algunas cositas de la iglesia de Éfeso acá en esta Biblia. Si quieren me ayudan con la pantalla completa para que lo podamos leer todo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice eso. Esta es otra cosa que teníamos que explicar, cómo se identifica a Jesús con cada uno de los ángeles, pero eso lo vamos a ver después. Mire cómo era Éfeso. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Mire qué perfil el que tenía. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Solo ahí llevamos 4 cosas. Tienes upomone, paciencia. Verso 3. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Bueno, ok. Entonces déjeme hablarle pues. Mire qué clase de iglesia era. Tenía paciencia, tenía doctrina, trabajaba hasta el cansancio, no desmayaba, iba de arriba para abajo, predicaba, hacía un montón de cosas extraordinarias. Y eso no es nada de recriminar, al contrario, el Señor le está diciendo, yo conozco eso, yo conozco que tienes, yo conozco que tú has sufrido por amor a mi nombre, yo conozco qué clase de doctrina tienes, que cuando ha venido gente que dice que son apóstoles, los sientas en el banquillo y les empiezas a preguntar y entonces empieza a volverse sospechoso hasta que ¡pa!, los hallas mentirosos y los desechas. Tienes discernimiento, eres una iglesiona, eres una iglesiaza tremenda. Solo una cosa tengo contra ti. Ya no me amas como al principio. Padre Santo. Bueno, en eso hay mucha tela que cortar. Has dejado tu primer amor, también significa has dejado tus prioridades. Pero ya no me amas como al principio. Ay, Señor. Hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que a mí como me impacta tanto. Entonces el Señor, hablándole a Israel como que fuera su esposa, como le hablaría un hombre a su esposa, o un hombre a su novia, un hombre a la mujer que ama y que se sintió amado por ella en algún momento, y le dice, de ti recuerdo. Oiga cómo le dice, de ti recuerdo cuando me seguías por tierra árida. Ay, yo no sé dónde está ese versículo. Me gusta tanto y a veces hasta me hace llorar y se me olvidó en dónde está. Pero vamos a ver si lo logro encontrar. Aquí está. Jeremías, aquí está, Jeremías capítulo 2, verso 2. Aleluya, mire. Vino a mí palabra, Israel abandona al Señor. Ese es el título que tiene. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Ay, lo voy a leer en varias versiones, no sé si, aquí lo tengo, en varias versiones. Mire cómo dice esta versión. Así dice Jehová, a favor tuyo me recuerdo de la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios, de tu andar en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Vamos a ver. Estoy buscando una que sea más sentimental, si usted quiere, ¿verdad? Pero la Biblia de las Américas está muy bien. El amor de tu noviazgo, el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Ay, ay, ay. El afecto de tu adolescencia, el amor de tus desposorios. Bueno, lo voy a dejar aquí en la Biblia de las Américas, perdónenme usted hoy, porque si no voy a perder mucho tiempo. Ve y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada.
Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha para todos los que comían de ella, se hacían culpables, el mal venía sobre ellos. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, así dice el Señor, qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Ay, Dios mío. Sinceramente, ¿cómo golpea mi corazón eso? Yo no sé si el suyo, pero el mío sí lo golpea. Dios diciéndole a su amada, ¿qué te hice? ¿Por qué te alejaste? Decime por favor en qué te fallé. Recuérdate cómo me seguías. Lo que te interesaba era yo, no te interesaba otra cosa. Si yo iba por el desierto, me seguías en el desierto. Si la tierra estaba árida, no importaba. A ti lo que te importaba es que yo estaba ahí. Y me amabas de tal manera que el que te miraba mal, se lo llevaba el río. Porque era considerado culpable por mí. Pero ahora, ¿qué has hecho? Te acostumbraste a tu comodidad, te acostumbraste a tu salud, te acostumbraste a tu prosperidad, te acostumbraste a tantas cosas. De vez en cuando llegabas a la iglesia. Y todavía te parapetabas detrás de justificaciones. Bueno, y se salva uno por ir muchas veces a la iglesia, pues. ¿Qué te pasó? Perdón, yo no estoy hablando nada, yo solo estoy diciendo lo que aquí el Señor, es lo que yo palpo, puedo palpar de lo que el Señor le está reclamando a la novia, a la amada. ¿Cuándo me dejaste de amar a mí para amar lo que yo te daba? Te enamoraste del carro que te di, te enamoraste de la casa que te di, te enamoraste de los hijos que te di, te enamoraste del cónyuge que te di y me olvidaste, ya no me buscaste, ya no te levantas en la madrugada como antes lo hacías para con lágrimas en los ojos decirme lo mucho que me amabas. Ya ni siquiera te gusta cantarme himnos, ya no te gusta adorarme. Ora solamente cuando estás en Facebook para que todo el mundo te mire. Eso me impacta mi corazón. Porque el Señor lo que le está diciendo a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es la primera cosa que tenemos que vencer. Amar. Todo lo demás, ¿qué? Sabemos mucha teología. Sabes hablar griego, arameo, hebreo, hablas en otras lenguas y de vez en cuando mentiras también. ¿Qué? ¿Eres extraordinario para profetizar? ¿Qué? ¿Acaso Saúl también no profetizó de parte de Dios, pues? Y Balaam también. Balaam fue el que dijo, Balaam en su profecía fue el que dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo repite un montón de gente. Y fue Balaam. Así que no se trata ni siquiera del don. Ah, que predico tanto. Sí, pero si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. El punto central no es ese. El amor a Dios, el primer mandamiento. Entonces aquí a Éfeso le dice, tienes que vencer. Si vences, te doy del árbol de la vida y si estás enfermo te sano. Y te doy inmortalidad y no te mueres. Aunque el coronavirus te ande persiguiendo, cuando te comas de ese árbol, te va a andar huyendo. Entonces voy a leerle Apocalipsis capítulo 2, voy a regresar a Apocalipsis capítulo 2, que creo que esto es importante que nosotros lo analicemos. Entonces dice
tengo contra ti, esto es lo único que tengo contra ti, que ya no me quieres. Qué cosa más tremenda, ya no me quieres. Ay, Dios mío. Entonces dice el versículo 5, recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Vaya, pues. Y todavía le dice, sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, yo también las aborrezco. Pero el amor, eso sí no te lo paso. Eso sí no te lo paso. Y le está diciendo, si ya no me amas como antes, estás caído. Estás caído. Le voy a leer, porque el tiempo avanza, ya no me queda mucho tiempo aquí para terminar esta parte del mensaje, me faltan los otros 6 vencedores, y aquí todavía hay algunas cosas que deberíamos de compartir, pero le quiero leer un versículo que no lo tenía aquí entre los elegidos con letra grande, pero aquí lo leemos con la ayuda de papá. Miremoslo pues. Todo el mundo, ahora que vino esta plaga, todo el mundo, incluyéndome a mí. Ay, nos recordamos de este salmo tan precioso, ¿ah? El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te libra del lazo, el cazador de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte su vida. No temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿Cuántos agarran esa bendición? Yo el primero. Y yo porque yo estaba aquí, va, pero yo sé que usted rápido levantó su mano también. Va, está bien. Todo eso está perfecto, y que se nos haga rema, y que nos proteja el Señor, y que recordemos y acariciemos el Salmo 91. Pero, fíjese usted que más adelante dice, empieza ya, dice, porque ha puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no sucederá ningún mal, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Ay, Dios mío. Pero cuando ya llegamos al versículo 14, yo le quiero leer el versículo 14, porque estoy hablando de Éfeso y el problema que tenía Éfeso. El problema que tenía Éfeso es que había dejado de amar. Mire lo que dice en el versículo 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré, lo honraré y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Entonces, hermanos amados, la única forma de ser librados es comiendo el árbol de la vida. La única forma de comer del árbol de la vida es ser vencedor de esas falencias que tenía la iglesia de Éfeso. Bueno, solo una tenía, pero suficiente. ¿Cuál era? Ya no estaba tan enamorado, se había acostumbrado al Señor. Tenían por costumbre. Entonces el Señor le dice, si te arrepientes, yo te doy de comer del árbol de la vida. Si te doy de comer del árbol de la vida, te sacio de larga vida. Si te sacio de larga vida, te tengo que sanar. No puedes estar enfermo. Entonces, y eso coincide con los otros textos, con el de Jeremías capítulo 2, versículo 2, en donde el Señor le dice, ¿cómo me amabas antes? El que se metía contigo, se le metía conmigo también. Pero aquí en el Salmo 91, verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, porque ha sido vencedor de la iglesia de Éfeso, yo lo libro. Entonces, hermanos amados, yo quiero regresar aquí a esa iglesia de Éfeso, y desde luego que no tengo más tiempo de seguir platicando de las subsiguientes iglesias que las vamos a aplicar en nuestra vida, como ya le dije,
las 7. ¿Cómo está tu amor con Dios? ¿O solo cuando hay pandemia te acuerdas de orar? Porque en el tiempo de los jueces, cada vez que se moría un juez, el pueblo se volvía a los Baales. Nehemías nos relata y dice que cuando Dios enviaba alivio, se volvían otra vez a la idolatría. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Bueno, ya nada va a ser igual. Pero ¿qué va a pasar ya cuando te sientas libre, que ya no va a haber nada y que ya puedes estar en la calle sin mascarilla? Se te va a olvidar. Se te va a olvidar como se le olvidó a Jonás, que estando en el infierno dijo: pagaré mis votos a Dios, pagaré mis votos al Altísimo. Pero ya cuando estaba frente a Nínive, después de haberles predicado, se enojó porque Dios había tenido misericordia de Nínive, cambió. Hermanos, definitivamente la única forma que podemos salir adelante en toda nuestra vida, no solo ahorita en este año 2020, no, toda nuestra vida, es el amor. El amor a Dios, pero así de una manera profunda. Y si no lo sientes, dile: Señor, sabes que ayúdame, porque yo te quiero amar más que a mi vida. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Y cuando ese amor llena nuestros corazones, va a venir pruebas, insultos, persecuciones, desdichas, calamidades que no las vamos a sentir como tal. Porque dice la Biblia que no dejará de dar su fruto y su hoja siempre estará verde, que cuando venga el año de la sequedad, de la sequía, no se dará cuenta. Este es un año de sequía prácticamente. El que está enamorado no se va a dar cuenta. El que se está dando demasiado cuenta tiene que aumentar su amor con Dios. Por favor, le ruego en el nombre de Jesús, después de que oremos y nos despidamos hoy, este versículo, Jeremías capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, léalo en la quietud de su cuarto o de su sala, ya con sus muchachitos dormidos, en el silencio. Léalo. De ti recuerdo el amor de tu juventud, el amor de los desposorios, cuando me seguías por el desierto, por tierra no sembrada. ¡Ala! ¡Qué belleza! Yo no sé si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, pero es importante que si hay alguien que siente ese fluir en su corazón, ahí en donde está. Después, cuando nos juntemos presencialmente, vaya y preséntese y diga: yo fui uno de los que aceptó a Cristo. O si no, hágalo por vía de WhatsApp acá, para que oremos por usted y sepamos. Porque mire, para nosotros es importante, pero no tanto como para usted, porque la Biblia dice que el que cree en su corazón pero confiesa con su boca, ese es el que es salvo. Entonces, el confesar con su boca sería decir: yo estoy aceptando a Cristo. Hágalo. Si está ahí en su casa, arrodíllese ahí y pídale al Señor. Yo voy a hacer una breve oración por 3 cosas. Número 1, los que están aceptando. Número 2, los que van a reconciliar. Y número 3, por los hermanos y aquellos que quieren vencer en esta situación de Éfeso. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están entregando su vida delante de ti en este momento, yo te ruego que los tomes como tu familia. Entra en sus corazones, vivifica su espíritu, escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Señor, aquellos hijos tuyos que se han alejado de la casa del Padre, hazlos que regresen y danos la capacidad a nosotros de abrir los brazos para recibirlos sin ningún prejuicio. Señor, en los hermanos que han estado pasando por necesidades tanto físicas, materiales, escasez, en el nombre de Jesús te ruego que tú proveas, como en el tiempo de Elías y aquella hambruna, Señor. Yo te ruego que tú, Señor, proveas de sanidad. Son 2 cosas que tú nos has enseñado que van de la mano. En el nombre de Jesús, dásela a tu pueblo. Nos arrepentimos, Señor, si hemos fallado en cuanto al amor y queremos amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ello.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y se recuerda, estamos en el retiro. La quinta temporada del retiro de verano 2020. Que Dios me lo bendiga, el año de la reconciliación con Dios y con los que habíamos estado peleados. Hasta luego. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.